Muchas cosas son difíciles, pocas son imposibles. Entender el sentido de esa persona que murió y entender el sentido de la vida tuya también. ¿De qué te limitaste? Porque como ya eres grande, esas limitaciones mentales es lo que hace que sea triste una muerte. Cuando existe una muerte no falta nada. Lo que tú crees que faltaban eran tus sueños. Su vida fue suficiente. Todo lo humano nos pasan cosas. La muerte no es un castigo ni un premio. La muerte es un efecto biológico de todo lo vivo. Tal vez lo que el otro necesita no precisamente es lo que necesitas tú. Tú ahorita crees que este es el dolor más grande que puede haber, pero mientras existe una persona en la que tú ames en la tierra, puede seguir habiendo otro dolor. Cuando una persona decide morir con sus muertos, no se da cuenta que es el refugio de otra persona. El dolor busca la forma de negociar cómo no sentirlo. Una forma de amor es: a mí me duele mucho, pero yo sé que tú estás bien. Yo te quisiera tener toda la vida, pero está bien que sigas tu camino. ¿Qué tranza, bandera? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Pasados de Moda, podcast por puro gusto, y estoy muy contento porque por fin, después de tanto tiempo, está con nosotros la psicóloga con máster en tanatología, Lucía Bravo. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muy contenta de estar aquí contigo. Como dices, logramos la invitación. Me siento muy honrada de que me hayas vuelto a invitar a estar aquí. Yo estoy segura que lo vamos a disfrutar mucho y vamos a poder compartir mucho a todos los que te siguen y te escuchan. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo por darte el tiempo. La verdad es que yo sé que eres una persona muy ocupada y es complejo, pues, de repente organizar agendas, pero se logró. Lucía, tengo muchas preguntas porque es un tema que creo que está un tanto descuidado por algunos sectores de la sociedad, pero que es un tema muy importante y es una función muy importante la que tiene el tanatólogo. Pero me gustaría que tú le explicaras al público, ¿qué es un tanatólogo? ¿Qué hace la tanatología? Bueno, creo que pudiéramos decir que más que descuidado, todavía ha avanzado muchísimo. Yo empecé en este camino hace 15 años, la verdad. Okay. Entonces, sí te puedo decir que de hace 15 años a ahora, en realidad sí ha avanzado muchísimo y ha abierto mucho la información de la tanatología, ¿sí? Cuando yo estudié en España y en aquel tiempo cuando yo decía que estaba estudiando tanatología, hacían muchos chistes de los tanates, ¿no? Principalmente, de que si Okay. estaba estudiando los tanates o qué. Y hoy en día yo creo que por lo menos de alguna forma lejana o en algún aspecto has escuchado tanatología, ¿no? Ya no es un término tan poco conocido. Sin embargo, todavía se confunde un poquito lo que hace un tanatólogo. ¿Quién puede ser tanatólogo, sí? Entonces, la tanatología es una disciplina que surge del entender, es el entender el sentido de la muerte en todas sus dimensiones. Es espiritual, física, de creencias, rituales, biológica, espiritual, social, cultural, porque la muerte, a pesar de que la muerte es un tema biológico, no es otra cosa más que eso. Okay. Y es algo que cuando somos pequeños lo tenemos muy claro. Conforme vamos creciendo, vamos como contaminando las cosas básicas, pero te estoy hablando de la vida, ¿eh? Cuando somos pequeños, la vida es sencilla y simple. Y cuando vamos creciendo, por las culturas, por las experiencias, por la sociedad, por la falta de conciencia, por vivir en un mundo tan apresurado, vamos contaminando nuestra propia información. Y ya no pensamos dentro de la cabeza, sino nos dejamos influenciar por todo, ¿no? Entonces, la tanatología tiene como objetivo entender por qué el humano funciona como funciona y qué sentido le da a la muerte. Porque no es lo mismo lo que yo hago post muerte o post finales en Sonora, México, Latinoamérica, América, Europa, Asia, o sea, todas las culturas, todas las religiones, todas las sociedades,
lo viven diferente, tienen rituales diferentes, la perciben diferente, conectan diferente. Entonces, para entender la muerte tenemos que entender por qué el humano se relaciona de esa forma. Entonces, de ahí surge la tanatología, del sentido de la muerte, del entender por qué el humano vive así la muerte. ¿Y quién puede ser un tanatólogo? En realidad es una disciplina. Entonces, desde el trabajador social, un psicólogo, un médico, un enfermero, un contador, o sea, sí puede ser tanatólogo o puede estudiar tanatología cualquier persona, la verdad. Cualquier... Más sin embargo, el caminito de un proceso de duelo, yo lo veo como una cajita de Pandora, en donde puedes acompañar en una muerte, puedes obtener las herramientas, pero llega un momento en el que el mismo duelo abre muchas cosas del pasado, toca muchas fibras y a veces si no tienes el estudio de la psicología, no vas a saber qué hacer con esa persona a la que estás acompañando. Ok, ok. Se puso mucho de moda hace algún tiempo, hace algunos años. Aquí yo estoy hablando de mi experiencia cercana y de, como te digo, en el medio donde yo me desenvuelvo, que es la educación, se puso mucho de moda muchos cursos de tanatología, que yo los veo pues como algo bueno. Sin embargo, sí siento que hay como no sé, un umbral muy delicado, una línea muy delicada entre, entre dar herramientas para apoyo en relación a tanatología o ser un experto tanatólogo, porque justamente porque lo dices, porque no todos somos psicólogos y no todos sabemos cómo interactuar con las personas. Y yo no había visto esta cuestión de que tú mencionas de la caja de Pandora, ¿no? Pues se despiertan muchas emociones, muchas cosas y Y bueno, te o sea, cuestionan muchas cosas sobre tu vida, la verdad. O sea, te cuestionas temas religiosos, te cuestionas acciones, te cuestionas relaciones, te cuestionas el futuro, o sea, te cuestionas. Y si no tienes como la forma de sostener a esa persona, pues vas a avanzar, pero no precisamente vas a avanzar a un lugar de paz. ok, ¿Sí me explico? O sea, mira, a mí me da mucho gusto que se hayan abierto cursos, porque yo creo que el humano tenemos una capacidad infinita de aprender, ¿no? Y es muy triste cómo hoy en día, pues, podemos limitarnos a lo que nos entretiene, pero no a lo que nos cultiva y nos suma, ¿no? Entonces, me parece maravilloso que existan cursos, porque eso es lo que ha hecho que se abra el tema de la tanatología. Sin embargo, yo creo que tú como que estás en el área de educación, yo creo que para enseñar hay que saber. O sea, ok, yo no le puedo enseñar a mi hijo francés si yo no lo sé. claro, Y saber significa tener claras las respuestas. Por ejemplo, para mí, ¿qué es la muerte? Para mí, ¿quién se muere? Para mí, ¿por qué tú te mueres y tú no? O sea, para yo poderle dar a mi hijo respuestas claras, tiene que haber claridad dentro de mí. Entonces, un curso, si yo no lo digiero, pues simplemente lo voy a repetir. O sea, ujú. simplemente voy a decir lo que yo vi en las diapositivas o en las lecturas. Y eso no es un trabajo terapéutico. Y un tanatólogo debe tener mucha inteligencia emocional por lo que dices, porque pues para tener las respuestas claras y como tú dices, la tanatología abarca, pues no solamente es la cuestión física, no es la cuestión emocional, social, etcétera, etcétera. Y para tener las respuestas claras y poder ser apoyo para alguien más, quiero entender, pues que obviamente debo de tener una inteligencia emocional muy clara o muy sólida para saber que a pesar de que se da la pérdida, pues hay que, ¿cómo podría decirlo? Que no nos arrastre la cuestión emocional, pues, y ser mucho más objetivos ahí, o no necesariamente. Es que yo creo que, bueno, sí debe de haber inteligencia emocional, pero sobre todo debe de haber claridad. O sea, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo puedes trabajar en eso? O sea, qué trabajo tan triste, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Qué difícil. Y le digo, yo nunca me quedo como llega mi paciente.
Yo me quedo en cómo sale, porque nunca debe de llegar, o sea, nunca debe de ir de la misma forma en la que llegó. Si no encontró claridad, si no encontró respuestas, si no encontró un camino, si no volvió a la esperanza, si no conectó con amor, algo faltó. ¿Sí me explico? Entonces, sí debe de haber un trabajo, una inteligencia emocional, pero sobre todo, la tanatología te da una aceptación de la vida. Ok. Fíjate, voy a retomar dos cosas que has dicho. Cuando empezabas a estudiar tanatología, te hacían referencia a los tanates, ¿no? Que es una palabra muy sonorense, creo yo. Para los que no sepan que estén en otra parte, tanates hace referencia a los testículos. Es una forma muy regional Ujú. de decirle a los testículos. Y otra cosa, que justamente lo que mencionas de que te preguntan cómo puedes trabajar en eso, el productor que está con nosotros aquí me decía, o sea que en este episodio voy a llorar. ¿Por qué? Porque es muy triste, dice lo de la tanatología. Entonces, creo que son como estigmas o son como prejuicios o son mitos y realidades de la tanatología. ¿Qué otros mitos existen al respecto? Yo creo que más que nada es desinformación y mala Ok, información. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hace poquito estaba con un compadre que me invitó a dar una charla, ¿no? A mamás ok. que murieron sus bebés principalmente en una asociación de Agua Prieta. Y él nunca había estado en una conferencia conmigo, nunca había estado cerca. Y cuando se acabó, me mandó un mensaje y me dijo, qué bonito tu trabajo. ¿Por qué? Porque nunca se habla de la muerte desde la tristeza. O sea, a pesar, yo lo que he encontrado en este tiempo es que a pesar de que la tanatología habla de la muerte, más que nada habla de la vida. Ok, O sea, habla de el sentido de la vida, encontrar, yo tengo un centro que se llama Una Vida con Sentido, y una vida con sentido es, en la tanatología, es entender el sentido de esa persona que murió y entender el sentido de la vida tuya también. Entonces, cuando tú encuentras el sentido de algo, todo tiene vida, ¿sí me explico? ok, sí. Entonces, es triste pensar que yo ya no voy a estar a futuro pasando más tiempo, pero yo creo que lo más triste es que hoy en día desperdiciamos mucho el regalo de la vida de cada día, o sea, el cada día, el ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué disfrutaste hoy? ¿De qué te limitaste? Porque como ya eres grande, ya no brincas, ya no cantas, ya no haces tonterías, entonces esas limitaciones mentales es lo que hace que sea triste una muerte. Ok, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Ahora voy aterrizando un poco más con este comentario que haces lo que decías hace rato de que pues te vas contaminando. Te vas contaminando. Ah, es que ya no puedo hacer eso porque yo ya soy fulanito de tal, ya tengo este empleo, ya soy padre de familia, ya no puedo Y no comportar. somos nada de eso. O sea, no somos nada de eso. No somos padres de familia, no somos la psicóloga. Yo siempre le digo, yo soy Lucía. O Ok, sea, yo soy Lucía y me encanta vivir. O sea, me encanta ser curiosa, me encanta conocer gente, me encanta, ¿así me explico? Y, y es ahí donde la pregunta es, si te mueres hoy, ¿te mueres tranquilo? Porque amaste, porque te atreviste a ser tú y porque pasaste el tiempo con quien tú decidías y elegías, no con quien tú debías de estar. Entonces, cuando vamos encontrando el sentido de esa persona que murió, porque muchas veces, pues sí, pero un bebé de 4 meses, no importa si murió dentro de un vientre, no importa si murió a los 3 meses de vida, o sea, estoy segura que esa vida tocó vidas. ok. Y lo que nos hace ver es que hoy en día vemos mucho todo lo vacío, lo que ya no hay, lo que faltó. Pero cuando existe una muerte no falta nada, porque tú crees que faltaban eran tus sueños. Tus expectativas. Ajá, pero su vida está completa, su vida fue suficiente. Cuando decimos que faltó, creemos
que no es suficiente. Entonces, cuando vemos que la vida en realidad sí es suficiente y es maravillosa, pues no nos queda debiendo nada, ¿no? Ok, ok. Forzosamente tengo que tener una pérdida de un ser querido, una muerte cercana para hacerme acompañar de un tanatólogo o para ir con un tanatólogo? No, la verdad es que la tanatología inicia por la muerte, ¿no? El sentido de la muerte. Más sin embargo, cuando un tanatólogo, pues, estudia la muerte, quiere decir que como que estudia la pérdida más profunda, ¿no? Porque ya no hay regreso. Sin embargo, el tanatólogo te puede acompañar en cualquier pérdida, de salud, de identidad, de trabajo, de pareja, de casa, de muchas cosas te puede acompañar un tanatólogo, porque muchas veces en una pérdida que parece como pequeña, insignificante, te puedes desviar de la vida. Y ahí empiezas a perder como muchas otras cosas y puede ser como la decadencia. Entonces, no precisamente tienes que buscar un tanatólogo cuando existe una muerte, sino cuando una pérdida te está llevando a perder tu esencia, Presencia. a desconectarte de ti. Cuando no encuentras respuestas, cuando la vida te empieza a parecer apática, aburrida. Ok, cuando la vida te empieza a parecer apática, la digo porque es que ahorita hablamos mucho y se ha visibilizado mucho lo que es la depresión, ¿ok? Que yo creo que sí es un padecimiento muy delicado porque no es a nivel de pensamiento, es un nivel mucho más profundo, pues. Si tú tienes una pérdida, vamos a suponer que para los muchachitos que nos estén viendo, porque a los que estamos más grandes ya como que lo manejamos un poquito mejor, que no siempre, no siempre. Ojo, hoy en día habemos muchos niños adultos, Ok, sí, ¿sí? sí, sí. O sea, ser adulto significa hacerme cargo. Sí, Y hoy en día hay muchos adultos que eligen seguir siendo niños. ok. Entonces, no Bueno, sé. no hablemos de la edad, pues, pero suponiendo una ruptura amorosa, que puede ser una pérdida simple, es un pasajero, se te va a pasar, lo que la sociedad dice, ¿no? No pasa nada, vendrá otro, pero puede ser algo que marque o empiece un camino para algo mucho más profundo, que es una depresión o un declive, como dices tú. Entonces, O muchas conductas de autolesión, ¿no? O sea, muchas conductas, porque a lo mejor y una forma de salir de eso es tomar mucho alcohol, salir muchos días, faltar a la escuela, o sea, ok, una autodestrucción y ujú, empiezas a sentirte vacío. Y ahí te puedes acompañar de un tanatólogo. exacto, Ok, exacto. ok. ¿Y qué diferencia hay entre, digo, ya hablaste ahorita hiciste un comentario creo yo, muy asertivo, que pues de preferencia que el tanatólogo sea psicólogo, pero en sí, ¿qué diferencia pudiera haber entre un psicólogo y un tanatólogo en la función específica? Bueno, que el tanatólogo, cuando es tanatólogo, eh, te puede acompañar solamente en pérdidas. Ok, ¿Sí me ok, explico? Te va a acompañar en pérdidas y comúnmente pues en la muerte o algo así. Y se va a especificar un poquito más como en las tareas, en el caminito, o sea, en lo que debes de hacer. ¿Sí me explico? En el cómo transitar un duelo de una forma sana. Pero el psicólogo va a ser una combinación entre un camino hacia ti y un camino hacia el duelo. ok. Es por eso tan importante es que se conjugue la tanatología con la No psicología. sé, No sé, pero no en este sé. caso, mira, yo lo veo de fuera y yo te lo puedo decir que como yo trabajo con personas y demás, pues sí es el escenario ideal, ¿no? Que el tanatólogo tenga una formación de psicólogo también, pero pues ya sí se respeta a cada quien, ¿no? Exacto. Sí, 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 o sea, bueno, se respeta. Lo ideal es lo ideal para Lo ti y ideal para es, mí. sí, ajá, Ujú, es lo ideal, ujú. pero no necesariamente es lo práctico y lo que está operando, pues, ¿no? Ajá. Exacto, y muchas veces puede ser funcional para ti, pero muchas veces a lo mejor necesitas un poquito más que, que una terapia o que un acompañamiento tanatológico. Entonces, yo creo que eso también es una respuesta que la persona que está en duelo
puede tener, ¿no? Estos acompañamientos, la terapia es por sesiones, es en un lugar específico. ¿Cómo se da el acompañamiento de un tanatólogo? En un En un consultorio, consultorio. pues son sesiones personal. Bueno, no, la verdad es que el tanatólogo, pues, se puede adaptar, claro, es en un consultorio, pero yo también he ido a casas, a hospitales, puedes hacer terapia familiar. Sin problema. Ajá, Atender a todos los que estén teniendo una pérdida. exacto. Ay, te voy a hacer una pregunta, pues que nos duele, yo creo, a todos como sociedad, ¿no? Últimamente, y bueno, hace poco hubo una tragedia muy grande aquí en Hermosillo. Y esa tragedia revivió muchas cosas de una tragedia anterior que se presentó en Hermosillo con infantes. ¿Cómo, cómo podemos aplicar la tanatología a ese nivel, a esa escala? O sea, ¿cómo un tanatólogo o cómo actuar o qué aconsejarle a la gente cuando hay tantas personas que están teniendo una pérdida y que no solamente son las familiares directos, que obviamente son los que resienten más, pero yo siento que a nivel sociedad, a nivel ciudad, nos pegó a todos. Eh, ¿Cómo interviene ahí un tanatólogo en cuestiones tan macro? Eh, Digo, habrá quien tenga la oportunidad de poder acercarse para pagar una terapia, sí lo habrá. En realidad, la verdad es que en esta situación hubo mucho apoyo. O sea, Mucho. sí las autoridades se acercaron a varias asociaciones de tanatólogos, a varios psicólogos, y la verdad es que desde el inicio, o sea, a lo mejor de forma un poquito más, menos público, por así Ujú. decirlo, pero sí había, o sea, yo formo parte de una asociación y sí había como que este día, estas horas, había un gran equipo apoyándolos, ¿no? Es Mira, las pérdidas son muy individuales. Aunque se haya muerto la misma persona de una familia de 5 miembros, por ejemplo, tú y yo somos hermanos y se nos muere nuestro papá, la, la muerte, la pérdida de esa persona es individual. ¿Por qué? Porque son muchos los elementos que van a alterar tu proceso, va a ser diferente tu proceso que el mío. Entonces, querer dar contención a la masa Ok, no es viable, la verdad. Es que no es una alternativa que vaya a salir bien. ok, ¿Por qué? Porque antes de ver que ellos tienen en común que la persona que murió estaba en el mismo lugar, eso es lo menos importante. Entonces, el duelo tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Mucho. O sea, yo siempre les digo, ponte en una situación compleja. Vamos a suponer que se te poncha la llanta antes de la entrevista más esperada que tenías de tu trabajo soñado. Tú vas a reaccionar de una forma, yo voy a reaccionar de otra forma y aquí Eduardo va a reaccionar de otra forma. Tú vas a llorar, te vas a enojar, vas a decir que la vida está en contra de ti, que no sé qué. A lo mejor yo le llamo a la llantera o a lo mejor yo le llamo a la persona, así como te mandé mensaje de que voy a llegar 15 minutos tarde, no sé. A lo mejor Eduardo agarra un Uber y se va. Y entonces tuvimos la misma situación en común. Yo siempre les digo, el duelo es esa situación a la mil potencia. ok. Entonces, según tu personalidad, según tus herramientas, según tu amor propio, según tu conciencia, según mil cosas, vas a abordarlo. Entonces, imagínate unir a todas esas familias. Imposible. Es así como son todas las personalidades, con todos los temperamentos, con toda la educación, con todas las herramientas variables. Entonces, no es viable. La verdad es no es viable. Entonces, la mejor forma es hacerlo de forma individual. ¿Por qué? Porque tú necesitas unas cosas, yo necesito otras cosas. Es como querer educar a todos los hijos igual. Ok. Tú necesitas unas cosas, yo necesito otras. Ahora, claro que socialmente, como tú dices, ¿por qué impacta tanto? Primeramente, la muerte. Cuando sucede una muerte, yo siempre les digo, casi nadie se siente cómodo yendo a funerales, No. ¿no? O Por sea, lo menos yo no. casi nadie. Entonces, así como que, y tenemos que ir, ¿y qué me pongo? Por ejemplo, voy a ventanear a mi esposo,
pero él siempre me dice, pero te quedas cerquita de mí, ¿eh? O sea, aquí, no te vayas a ir para allá, ¿no? Y le digo, casi nadie se siente cómodo yendo a funerales porque nos recuerda que la muerte está cerca de nosotros y que esa persona pudiera haber sido yo, no tanto el del ataúd, sino el que está velando. Ok. Puede haber sido, puedo ser yo. Entonces, la muerte nos vuelve a recordar lo frágil que es la vida, que somos inmortales, que puede suceder, uno. Y dos, pues yo creo que es también como esta mm, incomodidad o esta frustración que tenemos con el gobierno, con cómo se hacen muchas cosas. O sea, nuestro enojo también tiene que ver con las inconformidades que sentimos. ¿Sí me Sí, explico? claro. Entonces, pues es entre el, si yo estuviera en esa situación, o sea, la verdad es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y si a mí me pasaría, y la verdad es que nadie se va a poder contestar esa pregunta. O sea, ¿quién sabe cómo estuvieras? ¿Quién sabe cómo lo vas a manejar? ¿Quién sabe? Porque dependen de 1000 elementos el cómo lo vas a hacer en ese momento. Sí, es complejo. Y justamente eso, yo la pregunta te la hacía en relación a que vi mucho en redes sociales la expresión del sentir, ¿no? Y que ya estamos cansados de esto de la sociedad, es otra pérdida más como sociedad. Dije, bueno, se podrá hacer algo, pero es mi primera interacción, te soy bien sincero, con una tanatóloga. Y estoy aprendiendo así, estoy callado porque aprende, absorbiendo todo. Y justo la inconformidad por el cómo se hacen las cosas, Pero la cómo... verdad es que es como nosotros los hacemos. O sea, sí, claro. No quiero hablar de política porque no soy Ujú. experta en eso, ¿no? Pero el puesto político lo ocupa un humano, lo Sí, ocupa una persona. Entonces, está a nuestro alcance con nuestros hijos, con nosotros mismos. ¿Y con qué? Con enseñarles a hacer conciencia, con enseñarles a ser humanos, a que lo más importante no es el dinero, a no vivir tan apresurados, que lo más importante no son los títulos ni el poder. ujú, ¿Sí me explico? Porque como tú dijiste, no es el padre de familia, nada, es tu persona, es tu historia, la que ayer estaba con un paciente y me dice, ay, pues es que la verdad es que si me voy a morir, pues mejor pues hago lo que me gusta y lo que es. Le dije, no, muchas veces la gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ah, esa es una... Es como un típico, ¿no? Y le digo, a todo lo humano nos pasan cosas. Todo lo humano se enfrenta a circunstancias y situaciones. O sea, la muerte no es un castigo, la muerte no viene a premiarte. O sea, nunca ha habido una persona que por ser buena, la Madre Teresa de Calcuta, alguien que yo admiro y amo, sí se murió. Y siempre fue buena, se supone, no la conocí. Y se murió. O sea, la muerte no es un castigo ni un premio. La muerte es un efecto biológico de todo lo vivo. Entonces le digo, el, el pensar que, ay, haz lo que te dé la gana, vive al máximo porque te vas a morir, en realidad el karma y todo es la tranquilidad con la que te duermes. Ok, Es la tranquilidad con la que vives. El poder disfrutar, el sentirte sin peso, el sentirte libre, ese es el regalo, ese es el premio. Y le digo, por eso tú consumes tantos medicamentos psiquiátricos. ok. O sea, ¿por qué? Porque estamos tan desconectados de lo que nos llena el alma de ser las personas que sí podemos ser, porque pues total, me lo merezco, lo quiero, lo necesito. Porque si otros lo tienen, yo no. Porque tal vez lo que el otro necesita no precisamente es lo que necesitas tú. Ok. Nos llenamos con estos placebos efímeros de "Ay, voy a hacer lo que quiera porque me voy a comprar, no sé, esto que vale tanto y tengo ese placer momentáneo, pero en realidad lo que dices es bien profundo, pues ¿cómo me voy a dormir? O sea, ¿me duermo en paz? ¿Estoy en paz conmigo? ¿O Puedo sigo neces... conectar con lo que sea o tengo 1000 barreras de este tema no se habla, de este tema no se habla, con esto no conecto, no puedo conectar, no puedo, o sea,
Entonces, en realidad es el cómo está tu cabeza, el cómo está tu cuerpo, tu corazón. Ese es el verdadero regalo. Ok, ok. Qué interesante. La verdad es que es así, no estamos al punto de lágrimas, pero estoy así como que me va a servir mucho para lo que hago, trabajo con los docentes. Em, ¿Has tenido alguna historia en tus pacientes, alguien que no, que tú te hayas sentido que no lograste el objetivo? Mira, no tengo objetivos. Ok, eh, no se trata de mis logros. ok, Cada persona va a ir a donde quiere ir y yo todos los días solamente me tengo que recordar que este camino es de esa persona. ¿Sí me explico? ok, Las personas me enseñan y me recuerdan a mí también, porque yo vivo en el mismo mundo que tú, ¿no? De no perder los pies del suelo, ¿no? Entonces, no, yo no tengo una expectativa de la persona que entra a mi consultorio. ok, Vamos hacia donde esa persona quiere ir. Entonces, ha habido personas, a veces platico este caso, ¿no? De había una persona que se le murió su hijo, su hijo más pequeño. Entonces, ella tenía otros 2 hijos grandes ya en la universidad y otro ya graduado. Entonces, el sentido de su vida en ese momento era su hijo pequeño, era su alegría, era su todo, ¿no? Y murió de un accidente. Y ella iba a consulta y todo, es de un pueblo, ¿no? Y hubo un momento en el que me dijo, ¿sabes qué, Lucía? Ya no voy a venir. La verdad es que si me gusta, si me ayuda y todo, pero yo decido, o sea, yo decido y decidí morirme con mi hijo. O sea, sí, voy a seguir haciéndole comida, recibiendo a todos, pero yo me morí con él. O sea, yo ya no quiero seguir viviendo, pues. Esa era su decisión. O sea, ¿quién soy yo para decirle que está mal? ¿No? sí, Entonces, como le dije, está bien, le dije, solamente recuerda algo. Tú ahorita crees que este es el dolor más grande que puede haber, pero mientras existe una persona en la que tú ames en la tierra, puede seguir habiendo otro dolor, igual de grande. Y ya pasó. Y al paso de los meses, te estoy hablando 6 meses después, no sé, más, volvió y me dice, Lucía, tengo que despertar. O sea, tengo que volver a la vida. Mi hijo, el más grande, empezó a entrar como en temas delictivos, por así decirlo, y yo no quiero perder otro hijo. Muchas veces cuando una persona decide morir con sus muertos, no se da cuenta que es el camino, es el refugio de otra persona. Entonces, al ser una mamá, pues se perdió la familia. Ese hijo perdió un hermano, pero también está perdiendo a su mamá. Entonces, y ahí fue cuando todo volvió. Entonces, en sí, pues no sé, o sea, no sé lo que le toque a cada quien andar en su camino, ¿sí me explico? claro. Y pues, Sí, sí, el camino cada quien lo decide, pues a final de cuentas, no todo lo que queremos es lo que pudiera parecer mejor para otras personas, pero lo exacto, queremos, pues. Entonces, pues hay que dejarlos y acompañarlos nada más hasta donde se quieran acompañar. Es así. exacto. Mira, te iba a hacer otra pregunta, pero te iba a decir, y al contrario, ¿tienes algún caso de que digas tú, wow, llegó así como que con mucho dolor, con mucho y salió sintiéndose bien o dejó la terapia sintiéndose bien, pero pues los caminos son varios, pues. Y sí, o sea, sí hay muchas personas que hacen las paces con la muerte, hacen las paces con las despedidas, hacen las paces, o sea, claro, o sea, no hay algo que sea así como ese duelo es imposible de transitar o de sanar o de acomodar o desde abortos deseados, desde la muerte por accidente, desde muertes violentas, desde, si me explico, desde pérdidas de una matriz, que ya no van a poder tener hijos, o sea, muchas veces el humano tiene miedo y el humano no tiene respuestas, que las respuestas no vienen de la sociedad, sino de uno mismo. Entonces, sí, pero tiene que haber mucho amor propio. Wow, y ahorita actualmente es muy difícil trabajar con los niños en ese amor propio.
Porque yo que trabajo en educación, no trabajo directamente con niños, pero pues conozco los casos y demás, es muy complejo que fomentar ese amor propio por muchas situaciones que estamos viendo en la sociedad y que todos sabemos, ¿no? Pero es muy complejo, las redes sociales, todo lo que ha venido a modificar la sociedad, todo lo que hemos vivido. Bueno, no sé cuántos años tienes tú, pero yo que soy cuarentón, Yo también. sí, te puedo decir que lo que me ha tocado vivir a mí en la transformación del estilo de vida pues sí, el estilo de vida junto con valores, usos y costumbres y demás, ha sido, o sea, impresionante. A lo mejor a los que tienen 18 menos, pues lo ven como algo normal, ¿no? Pero nosotros la verdad es que sí. Y siento que es muy difícil trabajar con el amor propio, en fomentar ese amor propio, en que los niños se enamoren de sí, de lo que son, de por cómo son en vez de lo que dicen los demás, lo que dice un like, un comentario, un me gusta, un me sigue, un no esto, es bien complejo, es bien Es que yo complejo. creo que, mira, yo creo que muchas cosas son difíciles. O sea, muchas cosas son difíciles. Pocas son imposibles, ¿sí? Entonces, mm, claro que puedes tener esas conversaciones con los hijos, con los niños, claro, y más si te escuchan. O sea, si te escuchan porque eres divertido, porque te quieren, porque les das un tiempo, por lo que sea, tienes una super oportunidad. Lo que pasa es que tú no debes de estar ocupado cuando el otro está desocupado. Porque a veces los tiempos, yo estoy ocupada y tú quieres mi atención, entonces cuando yo te puedo dar la atención, tú estás ocupado. Entonces, yo creo que son muchas las cosas que nos impiden, pero la verdad es que sí se puede. O sea, sí se puede porque es más fácil hablar de lo difícil, de por qué es difícil, de justificarnos, en lugar de decir, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, uno de los valores de mi centro es el dime cómo sí. Ok, O sea, dime cómo sí le vamos a hacer. ok. ¿Conoces a Carolina Burgos? Sí, claro. Sí, pues también es su dicho, el cómo sí, el cómo sí, el cómo sí. Y vaya, las dos son excepcionales en lo que hacen, ¿no? Y las dos tienen un centro, vaya, sí, ¿no? Ujú. Entonces coinciden en muchas cosas y la verdad es que es algo muy padre. O sea, no nos preocupemos por eso, vamos a hacerlo. Exacto. Entonces, sí hay muchas formas, la verdad. Sí hay muchas formas. Eh, es importante ver tu escala de prioridades. Es importante ver quiénes son trascendentales para ti. Entonces, de esa medida vas a ver si son tan importantes tus hijos o tus alumnos, por así decirlo. En, ¿Está siendo congruente el tiempo con el lugar que ocupan de prioridad? Entonces, son muchas las cosas que los adultos sí deberíamos como de reflexionar nuevamente cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo las cosas, de, en qué estamos perdiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces, tú ahorita me preguntabas, Raúl, un poquito de mitos, ¿no? En realidad, mira, mucha relación con la muerte siguen siendo desde una relación infantil. Los adultos nos seguimos relacionando desde el infantilismo con la muerte, a pesar de que tenemos súper claro que todos nos vamos a morir. Cuando llega la muerte, te preguntas, ¿por qué se murió? ¿Qué pude haber hecho para que no se muriera? O si sabías que era natural, ¿no? Si sabías que era parte. em, Creemos que la muerte también es reversible. O sea, se murió alguien, pero sigues buscando, sigues esperando que vuelva, sigues esperando que, o sea, son ideas de un niño, ¿no? O otra idea de un niño es, el niño cree que él produce la muerte, que él tiene en su alcance la magia, ¿no? Como de que ya no te quiero volver a ver, así como Home Alone, ¿no? Ok. Y de repente desaparecieron. Y no sé, si un día antes se peleó con el hermanito, con los papás o con alguien y hay un accidente o sucede algo, es, es que yo le dije que no lo quería volver a ver, que ya no lo quería, que era más feliz sin él o lo que sea. Y el adulto sigue pensando eso. Es impresionante lo que pensamos los adultos a veces, ¿eh? Entonces, muchas cosas si vienen de que no maduró el tema de la muerte.
porque no se habla de la muerte en las casas, no se habla de muerte desde una naturalidad. Por ejemplo, yo a mis hijos de 4 y 7 años les hablo de la muerte, de qué es la muerte, de, no sé, mi hija sí se pone muy triste, la verdad es algo que sí todavía le asusta, ¿no? La muerte. Entonces sí le digo pues cuando yo me muera, yo voy a vivir en tu corazón por siempre. Cuando tú me extrañes, en un recuerdo que tienes de mí, voy a volver a tu corazón, voy a volver a estar cerquita de ti. O sea, yo me muero y voy a vivir por siempre tu corazón. Pero por eso tenemos que llenarnos de muchas historias, de muchos recuerdos, de muchas experiencias para que tú tengas millones de tesoritos en el corazón. ¿Sí me explico? Pero ya no me vas a volver a ver, ya no vamos a jugar, ya no me vas a abrazar, ya no me vas a volver a ver, nomás me vas a sentir siempre en tu corazón. Fíjate, muchas cosas que tocas muchas cosas tocas. Hablando de las creencias de niños, te voy a platicar de mi experiencia. La persona que ha fallecido, que ha sido más cercana a mí, es mi padre. Y fue hace ya algunos años, hace exactamente 15 años. Hace 15 años ya hace rato. Pero justamente en las creencias estaba que yo estaba de viaje cuando él falleció. Falleció por la picadura de una araña violinista. Entonces yo me culpé mucho tiempo por no haber estado en ese proceso. Cuando yo llegué, justamente él iba falleciendo, me tocó reconocer el cadáver y toda esta cuestión, pero por mucho tiempo yo me sentí culpable por no haber estado ahí. Yo, pues no eres médico, no, pero es que yo decía, es que no lo decía a los demás, ¿no? Pero es que si yo hubiera estado, yo hubiera preguntado, yo hubiera dicho algo, que los doctores se dando cuenta. En realidad no, esa es una postura muy infantil y muy egoísta, egocéntrica, pues. ¿Y O dónde sea, está lo egoísta? en decir que por qué yo hubiera sido el factor determinante para que mi papá se salvara o no, pues. Digo, comparto mucho con lo que dices de que ya después, pues, bueno, no ya después, pero yo siempre he pensado que mi papá vive en mí, ¿no? Y todo lo que vivimos yo lo agradezco y eso me da mucha alegría cuando pienso en él. Pero en ese momento, ya después yo dije, oye, pero qué egoísta, o sea, qué egocéntrico, pues, porque yo tengo el poder, los médicos que estudiaron añales y que tienen toda la experiencia del mundo y demás, ¿qué voy a Pero mira, ahí hay dos elementos. Uno es, así funciona el dolor. El dolor el dolor busca la forma de negociar cómo no sentirlo. Ok, Entonces, si yo hubiera estado o si yo pudiera evitar esto o si yo hago algo, yo ya no voy a sentir este dolor. ok, Es una forma de negociar lo que no me gusta sentir, ok. ¿sí? Una. Dos, una forma de amor inmensa es, a mí me duele mucho, pero yo sé que tú estás bien. Y una forma de mostrar amor es decir, yo te quisiera tener toda la vida, pero está bien que sigas tu camino. Y yo creo que esto aplica para todo, para la expareja, para la pareja, para los hijos, de decir, ayer estaba con una paciente y le dice a su hijo, mamá, yo me voy a ir a vivir a Alemania, o sea, me voy a ir a estudiar a Alemania o voy a juntar dinero, lo que sea. Ella le decía, ay, no, mi bebé. Y le digo, no, le digo, dile que sí. O sea, dile que sí. Le digo, no, me dice, no le digo que no, es de broma. ¿Sabe? Ya le estás creando una lealtad de tú vas a ponerte triste y lo que yo más quiero de la persona que amo es que sea feliz. Entonces, a veces los mensajes tienen muchísimos impactos. Entonces, me puede doler tu camino, me puede doler el distanciamiento, me puede doler el ya no tenerte, me puede doler mis sueños rotos, me puede doler porque no conozco, en caso de tu papá, no conozco la vida sin ti, pero es tu camino y te amo. ¿Sí me explico? Es Sí, así sí. como, entonces, esa es la libertad. La fuente del amor es la libertad. Fíjate, y justamente aterrizando el ejemplo, es que quiero retomar algo que dijiste hace rato, pero continuando con lo de mi papá, fue ya en
cuando estábamos en la funeraria y todo eso fue, mi papá decía, te voy a decir lo que decía mi papá, ya se murió, ya se lo dio la chingada, es lo que decía, ¿ok? Y entonces ya yo estuve mucho tiempo ahí y de repente fue, mi papá decía, no, pues que está bien, papá, todo bien, y ya, solté en ese momento, ¿no? Sin embargo, en mi casa nunca se habló de la muerte, que es lo que decías hace rato. En un país donde su cultura celebra mucho la muerte. Entonces, tú me dijiste hace rato que nos dijiste que estudiaste en España, que en las casas, por lo menos acá en Sonora donde vivimos nosotros, casi no se habla de la muerte. La pregunta va enfocada en México vivimos la muerte de muchas formas, pero es un país que celebra mucho, celebra mucho la pérdida de los seres queridos, bueno, la muerte en específico. ¿Y tú que tienes la experiencia en otras partes? ¿Es igual? ¿Se vive diferente el duelo? ¿La tanatología tiene que actuar de manera distinta? ¿O es más parecido acá con Sonora, donde casi no se habla? ¿Es distinto al centro del país, donde pues hay festivales y todo ¿cuál Mira, es tu experiencia? sí, los rituales que son como las acciones que hacemos post-muerte son súper variables, pero si yo te contara algunos rituales de otras culturas, tú dirías, a la torre, qué traumáticas, ¿no? O qué curiosas. Entonces, sí son totalmente diferentes, ¿no? O sea, totalmente diferentes. Más sin embargo, mm, no. Hay dos cosas. Una cosa son los rituales post-muerte, Ok. ¿sí? Que esas son las que son diferentes. Pero el duelo es similar en todo lo humano, en toda la humanidad. ¿Qué es el duelo? Son todas las sensaciones, es todo lo que sucede en una persona después de una despedida. Ahora, con el tiempo, yo les digo, el duelo es el tiempo de adaptación. O sea, el duelo es el tiempo de adaptación que necesita una persona para un cambio, para un final. Entonces, nadie se puede esquivar de un duelo. O sea, nadie, todos necesitamos un tiempo de adaptación para todo. Si tú bajaste 20 kilos, si te cortaste el pelo, si te pintaste el pelo de un color que nunca lo habías traído, si cambiaste de casa y ahora vas a agarrar una ruta diferente, si te cambiaste del salón, si cambiaste de maestra, o sea, si te casaste, si tuviste un hijo, si te divorciaste, si te juntaste, si te mudaste de casa, o sea, todos necesitamos tiempo de adaptación. Y el duelo es un tiempo de adaptación en donde la mayoría de la gente quiere ir más rápido de lo que pasa el tiempo. Y en el duelo uno tiene que caminar como camina el tiempo. Uno no puede ir más rápido que el tiempo. Okay. ¿Sí me explico por qué? Porque hay cosas que tienes que esperarte a que pasen 5 meses, 8 meses, un año. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, por más yo les digo, no te apures en el duelo, ¿eh? No quieres correr, porque no vas a llegar más rápido a ningún lugar. Solo. O sea, mejor andemos. Andemos con la tranquilidad de que no le sacamos la vuelta a nada. ¿Y qué pasa con las personas que se les dificulta entrar en la etapa de duelo? Digo, Tienen mucho miedo, es no. lo que pasa. No, a Las, nadie se nos dificulta. es como la etapa de negación, donde no pasó, No, no pasó. mira, O es parte del eso duelo. no entrar en el duelo. O sea, también tiene que ver con el miedo, pero con el miedo a que dudo de mis capacidades. Okay. Tiene que ver con el miedo de yo hacerme cargo, de yo no voy a poder vivir sin esa persona, yo no voy a poder seguir la vida, yo no me puedo hacer cargo. O sea, ese es un miedo como de incapacidades. O mi sentido de vida la tenía esa persona. ¿Sí me explico? Yo soy o yo era debido a. Entonces, mi sentido de vida tiene mucho que ver por lo que esa persona me daba de lugar, me hace sentir. A veces también son culturas ya para personas mayores, así como que culturas, ¿no? De educación. Pero en realidad hay un tiempo porque el proceso de duelo empieza por la cabeza, por entender qué pasó, cómo pasó, por qué pasó.
lo que tú estabas haciendo era de la cabeza, Ujú. ¿sí? Porque le picó, porque le pasó eso, como no sabíamos, porque no fumigamos, pero quién le llamó, pero quién lo vio, quién lo llevó. O sea, la cabeza es como si yo te enseñara sumas. La cabeza tiene que adquirir un concepto, una información, la tiene que digerir, la tiene que Proceso. entender y luego ya. Primero es la cabeza. Ya que dijimos, bueno, ya llevamos un pedazo. Luego sí el corazón. Cómo me siento, qué significa, cómo vivo sin esa persona, cómo me relacioné, qué roles jugaba, dónde están todas sus ausencias, qué sigue para enfrente, cuáles son los sueños rotos. O sea, después viene el corazón. Entonces yo le digo, ¿se trabaja aquí? Ok. Luego se trabaja acá, ok. Y luego tenemos que hacer esto. Equilibrio. Y ahí es cuando ya decimos que caminamos el duelo. Ok. ¿Sí me No, sí, explico? claro. Claro, qué interesante. Oye, ¿y qué puedo hacer yo si no soy tanatólogo y alguien de mi familia está enfrentando, o alguien que yo quiero está enfrentando una pérdida? ¿Algún consejo, algún tip? Digo, además de recomendar a algún tanatólogo, ¿no? O sea, pues, que son expertos en el acompañamiento de pérdidas, pero algún consejito que le puedas dar a la gente que nos está viendo, algo que o alguna técnica, no sé, algo que les Pues quieras. es importante decirle, o sea, yo estoy aquí, te acompaño. Ojalá pudieras decirme de qué forma necesitas que te acompañe. A veces no te quiero incomodar, no te quiero invadir, pero si tú quieres platicar a esa persona, si te quieres reír, si quieres hacer otra cosa, soy lo que tú necesitas que sea. Es, eso es lo primero, ¿no? Porque por más que yo sepa muchas cosas, yo no sé lo que tú necesitas. Uy, fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido alguna pérdida así de alguien muy cercano? No. No. En lo particular, sí, yo te voy a decir cómo me sentí. Bueno, ya lo platicamos que fue el caso de mi papá. Sabes que a mí me caía tan gordo que yo estaba en el ataúd y llegaran y gente que no era tan cercana a mí o que no sabía cuál era la relación con mi papá, llegara y me diera el pésame. No era lo que necesitaba en ese momento. Esa es una cuestión de más de un acto protocolario social que en realidad un sentir. Y yo soy de las personas que cuando alguien muy cercano a mí tiene una pérdida, yo no soy de los que da el pésame así. Yo nada más es un mensaje seco, directo. Aquí estoy, lo que ocupes, ya sabes. No es como que no, es condolencias. No sé, esa es mi manera de actuar porque tuve esa experiencia y a mí me cayó muy gordo. Así, yo no lo toleraba. Ya viene La otra vez. verdad es que, mira, el pésame es algo que comúnmente todas las personas que yo he acompañado les molesta un chorro. No sé si tenga que ver con la negación, porque es muy rápido, ¿no? O sea, es el día siguiente. O sea, no sé si tenga que ver con la negación. Y imagínate, 100 personas te están recordando de lo siento, lo siento, lo siento. Hay gente que cuando está enojada dice, ¿este qué va a sentir? ¿Y este qué va a saber? ¿Cómo me dice que lo siente mucho ni que qué? O sea, Ajá. puede ser que estés enojado, puede ser que esas 100 personas te están recordando una realidad que tú todavía no asimilas. Entonces, yo creo que tú haces algo muy, muy, muy válido y muy de mucho valor, que es lo que con lo que yo me siento cómodo de decir. Ujú. O sea, yo creo que eso es más importante que las palabras perfectas. Sino, por ejemplo, yo muchas veces les digo, los abrazo y les digo, te quiero mucho. Si fue una persona con la que yo conviví, un tío, una prima, algo, le puedo decir, siempre me voy a quedar con su alegría o esa persona siempre me hacía la mejor torta y, o sea, platico un poquito y le digo, te quiero mucho. Sí, más que el protocolo antiguo de- de todas estas palabras que decimos Que que nos atoramos, ¿no? Que son súper sí, incómodas. son bien incómodas. Y yo siento que, salvo la experiencia de los demás, digo, pues, yo estoy hablando desde de mi experiencia, le quitan lo humano, no sé, le quitan se vuelve un ritual, más un protocolo social que en realidad ese apoyo. Porque fíjate que ya haciendo un poco más de memoria, la gente que era llegada a mi papá y que llegaba y me abrazaba, ni siquiera decíamos nada.
Nos abrazamos y ya sabíamos lo que sentía el uno el otro porque sabemos la relación. Pero cuando llega la tía que yo vi una O el, vez en co- la o infancia el compañero de trabajo o o algo así, así. que 2 meses o interactuaron 2 veces en la vida y pues condolencias, siento mucho, dices tú, no digo, no lo sientes tanto. Pues y eso en realidad, ahorita que haces la referencia, yo lo que sentía era enojo, pues decir, ay. Y la verdad es que yo creo que son palabras muy incómodas o no sé cómo decirlo, porque también em, si son 5 meses después y me encuentran en el súper, o sea, yo tengo pacientes y me dicen, "Ay, me choca ir a la iglesia porque la persona, el fulanito, la fulanita que no me ha visto, me sigue diciendo, yo ya no quiero que me digan". Entonces le digo, no te vas a escapar de eso. O sea, quien no te ha visto, pase el tiempo que pase, tiene la necesidad porque esa persona no sabe si tú vas a decir que maleducada, nunca me dio el pésame, o si sí pues esperas que te lo des, si no esperas que te lo dé. Es un tema muy incómodo de no saber cómo. Entonces, la verdad es que no hay mejor forma que cuando existe la cercanía y la confianza de tú dime cómo le hacemos. Y yo Ajá. me adapto a ti. O sea, mi forma de decirte que te quiero y que estoy incondicional contigo es tú dime cómo le vamos a hacer. Fíjate, también se vino a la mente usted que dijiste que han pasado 5 meses. También como cuando conoces a una persona, por ejemplo, tú y yo nos acabamos de conocer. Digo, habíamos hablado y todo, pero nos acabamos de conocer y te acabo de decir, hace 15 años falleció mi papá. Que tú me hubieras dicho, lo siento mucho. Y yo, pero como, ¿por qué? Pues, o sea, no es, sí, no lo conociste, ese tipo de cosas. Exacto, no sé ni tu Sí, relación con él, la verdad. O sea, sí me es, explico. ese tipo de cosas creo que le quitan lo humano a la Y muerte. que yo creo que es lo que hoy en día con todos los avances, toda la educación, todos los cursos, todo es, lo más importante es la conciencia. O sea, yo no sentí esa necesidad de decirte, entonces no te lo dije. Entonces, a veces, antes de hablar, antes de hacer es, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué? Y luego, no, pues, no sé, pues es que mi mamá lo hace y yo, ¿y tú? O sea, pero tú, ¿por qué lo haces? ¿Sí me explico? Es esa cercanía con tu conciencia. Y ahorita tú hablabas mucho del Día de Muertos, ¿no? En México. Híjole, para mí es como, para empezar, mira, el Día de Muertos no es tanto del tanatólogo, es del sociólogo. Ok. ¿Sí me explico? Sí, claro, es un Día de la Muerte, que un sociólogo se fascinaría con esa tradición, porque es algo cultural. Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, pero fíjate el trasfondo del Día de Muertos. Uno de los lugares donde más lo celebran es Michoacán y Michoacán. todo eso. Entonces, uno de los trasfondos del Día de Muertos es esperar, ¿qué? El regreso de la persona que murió. Ok, ¿Sí ok. me Sí, explico? sí, sí. No celebran la Aunque sea muerte. momentáneo, es cierto. O sea, no están celebrando que se murió su ser querido. Están esperando que regrese. Cierto. Tienes toda la razón. Ven, para muestra, ahí está Coco, ¿no? Ahí está Coco. Bueno, Coco se puso súper de moda. Yo, la verdad, no, nunca fui mucho de recomendarla porque para los niños es como súper conflictuado eso, ¿no? O sea, es una forma súper, sí, es que es una tradición, es algo cultural. Si me explico, un sociólogo pudiera tener mucha información de 2 días que pasan las personas en los cementerios, o sea, los lazos tan fuertes, cómo nos hace sentir una identidad mexicana, cómo se hacen amigos del de la tumba de al lado, o sea, cómo la necesidad de pertenencia, cómo el humano siempre necesita que se siga hablando de sus seres amados, pero poco es de la muerte, la verdad. Sí, fíjate que no lo había visto, no lo había visto, es cierto. No se celebra la muerte, se celebra el día en que regresan los seres que En murieron. el que puedo volver a hablar un montón de esa persona que amo. Y eso es un día que se me permite hablar y decir y llorar y... ¿Sí me explico? Claro, claro, me estás así, mira, puf, me hizo el... Entonces a mí me invitan un chorro a lugares el Día del Muertos y eso y yo, pues se me hace muy curioso. O sea, Sí, la verdad es que no.
no, pues no todos analizamos, pues, y como aquí no es una tradición que se celebre tanto, por lo menos en mi casa, si no es en las escuelas, que sí se hace el altar de Día de Muertos y demás, no tenemos no estamos tan documentados, pues, Y ni las tan, ni tan personas que expertos. están en un duelo reciente tienen mucho conflicto con poner la imagen de su ser querido en un altar. O sea, yo tuve una paciente una vez que le mandaron fotos después de 4 meses que se había muerto su esposo, por ejemplo. Le mandaron las fotos de su esposo en un altar y ella se peleó y no quería volver a saber de los familiares. Okay. ¿Por qué? Porque me decía, es que no me pidieron permiso. ¿Quién les dio permiso de ponerlo? Esa persona no había todavía reconocido y no estaba, o sea, no estaba en paz todavía con ver a su esposo como muerto, ¿no? Entonces, es un tema en donde un- Sí, uno sí. tiene que ir al lado. Sí, no, cada quien, como decías hace rato, cada quien hace su camino, porque pues quien lo puso en el altar, Lo hizo pues de la mejor intención. claro, y porque también era su deudo, pues, o sea, al final de cuentas no era su esposa, pero pues era alguien querido, por algo lo Ujú, contemplaron. Entonces son caminos muy distintos. ujú. Algo que quieras decirle a la gente porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, que la verdad es que siempre hay una forma de recordar a las personas que mueren, a las personas que extrañamos, desde el amor, sanar, entender la muerte, nunca nos va a llevar a olvidar. Muchas veces tenemos miedo de que se nos olvide quienes murieron, solamente si nos dan Alzheimer, se nos olvidan las personas que amamos, siempre viven con nosotros y que hay una forma muy bonita de hablar de ellos y de recordarlos desde el amor. Pues no me queda más que darte las gracias, Lucía. ¡Qué Muy rápido! interesante. No, mira, la verdad es que es una experiencia muy grata tenerte aquí. Estoy seguro que para marzo te voy a volver a invitar. Ah, muy bien, En marzo, muchas te voy a gracias. comprometer porque en marzo tenemos el mes de las mujeres chingonas en Pasados de Moda y te quiero tener aquí otra vez para hablar más de esto, que Gracias. ahorita fue una entradita, la verdad es que súper padre y así como que muchas dudas, fíjate, te decía yo que está como un poco helado, la verdad es que es como tú lo dices, falta de información. Y yo no había visto muchos de los puntos de vista que tú des, yo los veo desde otras partes porque nunca había tenido una plática con un tanatólogo, pero es bastante interesante y lo que me llevo aquí lo voy a aplicar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, por este tiempo y por conocer y coincidirnos. Muchas gracias a ti. Pues nada, ya saben, suscríbanse, no sean gachos.